Buenas noches, compañeros y profesora. Mi grupo está conformado por Kelly Vargas Zambrano, Dari Quintana Ayala y mi persona, Karen Mario Hurtado. Y les venimos a exponer sobre el sindicalismo, el derecho de asociación y la clase de sindicatos. A continuación, yo les voy a hablar sobre el sindicalismo, su definición y su historia. Bueno, el sindicalismo es la asociación o agrupación permanente de trabajadores conforme a las leyes laborales para el estudio y la posterior defensa de los intereses tanto económicos, colectivos, laborales y comunes de un grupo de trabajadores que son asalariados por la empresa. El trabajo ha sido, es y siempre será parte esencial, vital del hombre, de su desarrollo y de su evolución, a partir de sus necesidades individuales y colectivas. Por lo tanto, la fuerza de trabajo es un elemento indispensable de la producción en cualquier forma de sociedad. El trabajo, los trabajadores y sus formas organizativas han mutado a través del tiempo en su periodo de mayor reconocimiento histórico, como el consumismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Bueno, las primeras leyes referidas a los sindicatos no fueron para reconocerlos, sino para prohibirlo de los llamados actos dentro del sistema jurídico inglés de Common Law. Esas leyes son la Ley de Asociaciones de 1800, que ha recibido una atención predominante por parte de los historiadores del sindicalismo de la Gran Bretaña, y la Ley de la Prohibición de los Sindicatos, que hizo ver a muchos de los obreros que el Estado no era neutral, sino que servía a los intereses de los empresarios y era usada en su lucha en contra de la clase obrera. Por lo tanto, los obreros ingleses empezaron a participar en su lucha política en un movimiento democrático por la reforma del Parlamento y del sistema electoral del país. El sindicalismo, de acuerdo a las necesidades que exige el trabajo, ha venido evolucionando tanto político, social como económicamente en cada época, pero haciéndose cada vez más compleja la relación que existe tanto en el hombre como en la materia prima, aportando ideas para la mejora en la producción. El sindicalismo sufrió profundamente en Inglaterra, producto de la revolución industrial que fue originado por el movimiento obrero y de la consecuente reacción de los trabajadores que fueron sometidos a la explotación. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia del sindicalismo en el mundo. Bueno, en el sindicalismo latinoamericano, la formación del derecho del trabajo y del derecho a la sindicalización fue surgido por los estados, ya que varios países contaban con una gran base industrial que aún no era suficiente para cambiar los aspectos raizales de las economías latinoamericanas de la explotación agrícola, ganadera y minera. Participó también en los grandes conflictos sociales y políticos, que fueron resueltos de manera sangrienta, y ya que las propuestas de los obreros latinoamericanos eran bastante importantes. En 1992, la teoría de la identidad latinoamericana parte tanto genética como lógicamente de dos categorías que eran centrales, que son la violencia y el trabajo. La violencia porque es el desenvolvimiento del dialecto entre el amo y el esclavo, que han venido reflexionando sobre lo que ha venido sucediendo. Y el trabajo porque es el dialecto, la producción y lo que construye el trabajador con el pasar del tiempo. En 1791, en la época de la Revolución Francesa, se implementó la prohibición de las asociaciones de trabajadores de carácter sindical. En 1830, el sindicalismo idealista fue liberado por Robert Owen, y las organizaciones que agrupaban a proletarios en Inglaterra adquirieron la denominada de Labour Unions o Trade Unions. En 1831 surgieron las insurrecciones de Lyon, y en 1834 comienza realmente el movimiento obrero, que ejercieron un profundo influjo en todas las capas progresistas de la sociedad francesa. En 1836 se fundaron dos sociedades, la Asociación de los Obreros de Londres y la Gran Liga del Norte del Este, que pronto se apropiaron del movimiento llamado Carta del Pueblo, en donde se reclamaba el sufragio universal para los hombres, el voto secreto, las suscripciones electorales iguales,
la abolición del censo de la propiedad para los candidatos a diputados, el Parlamento, la reelección anual y el pago de dietas a los diputados. En 1844 comienza en Alemania el movimiento obrero independiente con la insurrección de los tejedores de Silesia. Y en 1870 las uniones de trabajadores franceses van adquiriendo niveles organizativos más allá de lo local a través de entrelazamientos a nivel nacional. También en Alemania se demora el reconocimiento legal de los sindicatos debido a que estaba en formación el Estado-Nación, en donde se dan tres corrientes sindicales en la época: idealista, liberal y marxista, surgiendo la legalización del movimiento sindical alemán. En 1875, por fin se logra tumbar la prohibición legal que existía en contra de los sindicatos. En 1880 se consigue la asociación por primera vez de los obreros rasos a las uniones sindicales. En 1884 se logra la conquista del derecho de asociación desde el punto de vista formal. Y pues luego de la llegada de la modernización, se llevó a que la nueva clase dominante accediera a legalizar algunos aspectos individuales del trabajo. También el populismo influyó en la evolución de la formación del derecho laboral individual y colectivo. Y por último, la doctrina social cristiana, que constituyó el pilar más importante de los logros del trabajador individual y colectivo, influenciado por el apoyo de las aspiraciones de los obreros. Ahora les voy a hablar un poco sobre la historia del sindicalismo en Colombia. En 1847, en Bogotá se destaca la Sociedad de los Artesanos, cuando presionaban al Estado en el ámbito económico por un alza en los impuestos de aduana para los productos importados, y así los productos elaborados por ellos pudieran competir en igual de condiciones con los que eran traídos de otros países. En 1848, las luchas de las sociedades democráticas culminan con el golpe de Estado a General Melo, que no era más que una réplica en nuestro país de lo que en Francia estaba ocurriendo. En 1854, a finales, se da una época de transición económica, marcada por el antagonismo de los federalistas y los centralistas, que llevó a sucesivas guerras mundiales civiles, que demoraron la formación de las bases industriales del país y de su desarrollo. En 1889, luego de la consolidación centralista con la Constitución de 1886, aparecen los bancos y las primeras industrias como Bavaria. En 1906, el Estado otorga reconocimiento legal por primera vez en Colombia al Sindicato de Tipógrafos de Bogotá. En 1908, luego de la Guerra de los 1000 días, se dieron las condiciones para crear nuevas industrias, que con el gobierno de General Rafael Reyes prosperan, como Coltejer y Obregón y Cervecería Bolívar. En 1909 aparecen otras empresas como Telares Medellín, Cementos Samper y otras empresas manufactureras de los sectores de grasas, empaques, cigarrillos, vidrio y también cemento. También aparece la producción agrícola encabezada por el café, que tuvo un gran desarrollo, logrando un equilibrio en la economía del país entre la producción industrial y la agrícola, en donde aparece una nueva clase alta y media propietaria y de una clase de trabajadores. Luego se fueron surgiendo organizaciones de trabajadores legales, las cuales se manifestaron demasiados conflictos laborales, que fueron generalizando y dando comienzo al capitalismo dependiente. Y los trabajadores de distinta producción, como los sastres, zapateros y otros artesanos, se organizan bajo el nombre de la Sociedad de Artesanos de Sonsón, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica. En 1910, otros sindicatos aparecen, como el Sindicato Agrícola de Fresno y el Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja. Y en 1917 también aparece el Sindicato Central Obrero de ascendencia socialista. En 1918 aparece el Sindicato de Profesores y Maestros del Tolima, y también aparecen las huelgas en la costa Caribe.
En 1919 las huelgas fueron tomadas en distintas regiones del país, ya que derriban al Partido Socialista con sus contenidos tanto ideológicos como políticos. En 1924, el Partido Socialista dirige las tres huelgas históricas. Y también los trabajadores de la Tropical Oil Company declaran huelga en las vías a conseguir no solo aumento salarial, sino también a mejorar las condiciones de trabajo. En 1927 se hace una segunda huelga de Tropical Oil Company que igualmente fue combatida por la empresa y por el gobierno. Y por último, en 1928 llega el final de la hegemonía conservadora con Miguel Abadía Méndez y su gobierno por su papel represor con la clase obrera y con los Estados Unidos, en donde sucede el hecho trágico por primera, pero también heroico, que marcó a los trabajadores colombianos, que fue la masacre de las bananeras. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Daris Quintana y yo les voy a hablar un poco acerca de las clases de sindicatos, federaciones y confederaciones. En nuestro país es muy común ver que tanto en el sector privado como en el público existan sindicatos. En ese sentido, los sindicatos son el derecho de asociación conformado por los empleados con la finalidad de defender y promocionar los intereses grupales, económicos y profesionales relacionados con su actividad. De esta manera, en nuestro país existen 4 tipos de sindicatos, a saber, de empresa, que está conformado por trabajadores de varias profesiones, oficios o especialidades, los cuales prestan sus servicios en una misma empresa. También tenemos los de industria o por rama económica, que están formados por empleados que prestan sus servicios a distintas empresas, sin embargo, estas empresas están en la misma industria. Están los sindicatos gremiales, que lo conforman los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. También tenemos los sindicatos de oficios varios, que está conformado por empleados de profesiones diversas. En este sindicato únicamente podrán ser conformados cuando en el lugar no existan trabajadores con una misma profesión, actividad u oficio, en el número mínimo requerido para formar uno gremial. Por otro lado, los sindicatos están divididos en su estructura de la siguiente manera. Tenemos el sindicato de primer grado, que a este grado pertenecen los sindicatos que mencioné anteriormente, que son los gremiales, de empresa, de industria o actividad económica o de oficios varios. En el segundo grado tenemos los sindicatos que también se denominan federaciones, que es la agrupación de los sindicatos indistintamente de su clase, de empresa, industria, gremial, entre otros. Para la conformación de una federación, ya sea local o regional, debe estar presente mínimo 10 sindicatos afiliados y la Federación Nacional Profesional o Industrial no menos de 20 sindicatos afiliados. También tenemos los sindicatos de tercer grado, también denominados confederaciones. Son esas agrupaciones de federaciones y las confederaciones son la máxima jerarquía sindical. Finalmente, es importante mencionar que los sindicatos tienen un papel relevante al interior de cada empresa. No obstante, lo ideal es que sea ejecutado con lineamientos claros y si bien su principal finalidad es el beneficio de los empleados, la búsqueda de los mismos no debe representar un perjuicio para un emprendimiento o empresa, sino que por el contrario, esta debe fortalecer la comunicación entre los dos extremos de la relación laboral buscando el beneficio común. Ahora hablemos de los requisitos necesarios para la constitución de un sindicato. Esta puede hacerse pues, mediante un acta que no debe elevarse a la escritura pública ni debe registrarse en la Cámara de Comercio, pero sí debe inscribirse en el registro sindical del Ministerio de Trabajo. Para el registro de la constitución del sindicato se deben adjuntar los siguientes documentos. La copia del acta de fundación, esta debe estar suscrita por los asistentes con la indicación de su número de su documento de identidad.
También la copia del acta de elección de la Junta Directiva, que debe tener los mismos requisitos del ordinario anterior. Además, se debe adjuntar la copia del acta de la Asamblea en la que fueron aprobados los estatutos. Se debe presentar un ejemplar de los estatutos del sindicato. Estos deben estar autenticados por el secretario de la Junta Directiva. Además, también la nómina de la Junta Directiva y el documento de identidad. La nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad. La solicitud de inscripción debe presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se celebró la Asamblea de la Constitución del Sindicato ante el registro sindical del Ministerio de Trabajo, como ya antes lo mencioné. Ahora hablemos del número de afiliados a los sindicatos. Según el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo, todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Y todo sindicato patronal no menos de 5 patronos independientes entre sí. Ahora hablemos de las funciones de los sindicatos. Entre las funciones de los sindicatos se destacan recoger la voluntad de sus afiliados y proporcionar un espacio para el debate y el acuerdo. Negociar con el empleador los reclamos o exigencia entre los trabajadores para alcanzar un contrato colectivo de trabajo. Además, velar por las condiciones mínimas de los trabajadores en materia laboral, sanitaria y social. Y por último, representar a sus afiliados ante otras organizaciones de trabajadores de mayor tamaño, como las federaciones. Ahora bien, ¿qué es el fuero sindical? El fuero sindical es la figura pública que protege a los directivos de un sindicato de ser despedidos sin previa intervención de un juez laboral y de ser trasladados de su lugar de trabajo. La protección contra un despido injusto e ilegal, permitiendo solo el despido justo, pero con previa validación de la autoridad judicial competente. El fuero sindical es un derecho considerado por la misma Constitución Nacional en su artículo 39, que dice que se reconoce a los representantes sindicales del fuero y además garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. La Constitución protege especialmente el derecho de la sindicalización de los trabajadores y, por supuesto, a los derechos de estos como individuos. En el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, señala expresamente los trabajadores que están acobijados y protegidos por el fuero sindical y son los siguientes. Tenemos a los fundadores de los sindicatos que están acobijados desde el día de su constitución hasta 2 meses después de su inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. También a los trabajadores que con anterioridad en la inscripción del registro sindical ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. También tenemos a los miembros, o también cobija a los miembros de la Junta Directiva y Subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes. Y los miembros de los comités seleccionales sin pasar un principal y un suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo en que dure el mandato y 6 meses más. Dos de los miembros de la Constitución Estatutaria de Reclamos se designen los sindicatos, las federaciones, confederaciones sindicales, por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir una empresa más de una comisión estatutaria de reclamos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y profesoras. Mi nombre es Kelly Barca Zambrano y les vengo a hablar sobre el derecho de asociación. Bueno, el derecho de asociación
Es el derecho de toda persona a formar o unirse libremente a una organización o grupo para actuar, expresar, promover, ejercer y defender de manera colectiva fines de interés común, y la capacidad para llevarlos adelante a través de los medios y las acciones que sus miembros consideren idóneas o necesarias. Los empleadores y trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse y defender sus derechos o ideales entre sí. Por otra parte, en los artículos 39 y 55 de la Constitución Política de Colombia, dice que el derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental que consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y que los unan en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a encontrar las principales características del derecho de asociación sindical, en las que tenemos el carácter voluntario, puesto que su ejercicio se fundamenta en la autodeterminación de la persona para asociarse o vincularse con otros individuos dentro de una organización colectiva, con el fin de proteger sus derechos e intereses como trabajadores, pudiendo libremente tanto afiliarse como retirarse de la misma. También tenemos el carácter relacional, porque una parte constituye un derecho subjetivo de carácter individual y de otra parte su ejercicio depende de que existan otras personas que estén dispuestas a ejercer el mismo derecho para que a través de un acuerdo de voluntades se forme una persona colectiva de carácter jurídico. Y por último, tenemos el carácter instrumental. Esto en la medida en que consiste un vínculo jurídico necesario para alcanzar los fines propuestos para la organización. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva encontramos la no discriminación, lo que quiere decir que este derecho protege toda forma de agrupación o entidad asociativa, sin discriminación alguna, entre las cuales se encuentran las organizaciones de base, que son educativas y religiosas, las ONG, los partidos políticos, los sindicatos, las fundaciones, las coaliciones y las redes. También protege a las asociaciones o redes formadas por vía electrónica o en línea. Los extranjeros y las asociaciones extranjeras disfrutan del derecho a la libertad de asociación en los países donde residen. Siguiente diapositiva. Bueno, en la protección de derecho de asociación. En los términos del artículo 292 del Código Penal, queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de 5 o 100 veces el salario mínimo mensual vigente, que le será impuesta por el respectivo funcionario administrativo del trabajo, sin prejuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Siguiente diapositiva, Carmen. El funcionamiento y comunicación libre. Las asociaciones pueden ser formales o informales, y no es necesario que tengan personalidad jurídica o que estén registradas para ejercer sus funciones. El derecho a recibir e impartir información, que incluya libre acceso a Internet y a otras tecnologías de información y comunicación. También tienen derecho a un nombre propio, ser reconocidas por ese nombre, expresarse, informar y comunicarse libremente dentro y fuera del país con acceso a los medios de comunicación independientes y a la información pública. Tengan o no estatus jurídico, sin impedimentos basados a criterios infundidos acerca de sus fines. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva tenemos la no injerencia en asuntos internos, que habla sobre las asociaciones
Deben tener la libertad de seleccionar a sus miembros o aspirantes. No más de 2 personas deben ser el requisito para establecer una asociación. Sus miembros deben gozar de plena autonomía para determinar y modificar sus estatutos, estructuras, actividades, miembros y formas de gobierno, sin intromisiones ni injerencias injustificadas en sus asuntos internos. Las asociaciones también tienen derecho a la intimidad y privacidad. No deben imponerse fines a las asociaciones con pretextos de coordinación, cooperación o responsabilidad en funciones o actividades de gestión pública. Tampoco debe imponerse como requisito la presencia de un representante del gobierno en las reuniones de las juntas de administración para que sus decisiones sean válidas. Por otra parte, tenemos el acceso a financiamiento a distintas fuentes. Bueno, en el artículo 38 de la Constitución Política dice que garantiza el derecho de asociarse libremente para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realicen en sociedad. Toda asociación tiene derecho a buscar, solicitar, recibir financiamiento de personas, empresas, sociedad civil, organismos intergubernamentales, gobiernos locales, nacionales e internacionales. Cuando no existen restricciones para la recepción de fondos extranjeros por parte de las instituciones públicas o empresas del Estado, tampoco deben existir en el caso de las asociaciones. Los requisitos de rendición de cuentas exigidos a las asociaciones deben ser sencillos, uniformes y estar claramente establecidos por la ley. La suspensión o disolución de una asociación sin el consentimiento de sus miembros debe ser decidida por un tribunal imparcial e independiente con garantías debido al proceso. Siguiente diapositiva, Carmen. Por último, les voy a hablar sobre algunos puntos claves que tenemos. Primero, las restricciones. La libertad de asociación solo puede restringirse por un interés público imperativo sujeto a las circunstancias permisibles en los tratados internacionales de los derechos humanos. Estas son la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública y el respeto a los derechos y reputación de los demás, las cuales deben estar previstas en leyes y limitarse a las estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Para finalizar, tenemos la pregunta de sanciones o advertencias. Bueno, no deben imponerse sanciones penales a las asociaciones por el incumplimiento de leyes que las regulan. Antes de imponer sanciones administrativas por no cumplir disposiciones legales, deben hacerse advertencias suficientes y ofrecer la oportunidad de corregir las infracciones. Gracias. Conclusion. Uniones has been evolving politically, socially, and economically in each era, making the relationship between man and raw material more complex. Unionism emerged in England in the Industrial Revolution. Freedom of association, trade union, and collective bargaining are fundamental rights. Collective bargaining is a means of reaching favorable and product solutions in relation between workers and employers. Most of the collective bargaining is carried out because it is peaceful participation. One of the goals of the trade union sector in Colombia is to criticize itself, allowing it to strengthen its capacities in matters of labor and social rights, representing the interests of the communities, contributing to the continuous improvement of the quality of life of workers. Thank you. A continuación, aquí les tenemos las referencias bibliográficas
y muchas gracias. Gracias. Gracias.